Educación indígena en México y el mundo. El derecho humano a decidir. El derecho comparado en educación indígena implica el análisis y confrontación de los diversos sistemas jurídicos y políticas educativas implementadas en distintos países, especialmente en América Latina, para garantizar el derecho de los pueblos indígenas en la educación cultural, lingüísticamente pertinente. El objetivo es comprender y mejorar los sistemas jurídicos nacionales para asegurar el pleno ejercicio del derecho a una educación que respete la identidad, cultura, dignidad de los pueblos indígenas. Hablar la educación indígena en México es recordar al menos 50 años de iniciativas, programas, proyectos y políticas públicas enfocados a un tipo de atención diferenciada para los pueblos originarios del país. Más de 15 millones de personas, según con el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica en el año 2010. Sin embargo, el enfoque de atención ha sido cuestionado dentro y fuera de la academia, sobre todo por las propias comunidades que han vivido y padecido los problemas que genera la política del Estado, que deciden qué es apropiado e inapropiado, enseñar y cómo hacerlo, haciendo a un lado aspectos como saberes tradicionales, lengua, cultura e identidad. Acorde a los distintos internacionales, la educación indígena en México se anuncia hoy como intercultural, comunitaria, respetuosa a la diversidad incluyente, pero en la práctica está llena de contrastes, rezagos, tensiones, tropiezos y límites. La educación en regiones rurales en México inició después de 1920, pero no estaba enfocada a los pueblos indígenas, sino a los campesinos y marginados, y buscaba incluirlos en el proyecto de una unidad nacional. En ese tiempo, la gran mayoría de los pueblos originarios solo hablaban sus lenguas maternas. Había altos índices de analfabetismo y de deserción, poca cobertura educativa y la escuela significaba muy poco para ellos. Durante décadas, el sistema educativo buscó la asimilación e integración de los indígenas a las culturas nacionales, con un proyecto que ha sido calificado como genocida, que buscaba ante todo que aprendieran español para hacerlos parte de la cultura nacional. De acuerdo con el estudio, fue en el año 1978, en el contexto de reivindicaciones sociales y educativas promovidas por organizaciones profesionales indígenas, sociales y académicas, cuando se creó la Dirección General de Educación Indígena, DGEI, organismo encargado de normar, supervisar y evaluar el sistema educativo bilingüe, bicultural, hoy intercultural. Pero, a pesar del respaldo normativo para la educación bilingüe internacional, los resultados de la DGEI a finales del siglo XX fueron cuestionados. Los avances eran muy distintos según las diferentes lenguas. Las formas de enseñanza bilingües no funcionaban para el estudio del español como segunda lengua. Al contrario, fortalecían la castellanización. El sistema educativo bilingüe internacional no daba suficiente formación y capacitación a docentes en educación bilingüe intercultural. No tenía suficientes materiales bilingües y textos pedagógicos con ese enfoque, y la diversidad de variantes lingüísticas presentaba un reto enorme, igual que los intentos de interculturalizar el currículo. Las críticas, desde entonces, dejaban claras las limitaciones de la política implementada, como la persistencia en prácticas educativas orientadas a la asimilación e integración de culturas, pero no paraba. Vivimos entonces los primeros sistemas de una crisis, de una cierta impotencia en lograr una verdadera educación intercultural. México cuenta con un marco normativo que reconoce y fortalece la importancia de la educación indígena. Reconocimiento constitucional. El artículo 3 de la Constitución mexicana establece que la educación que se imparte en pueblos y comunidades indígenas debe ser plurilingüe e intercultural, basándose en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Leyes secundarias. La Ley General de Educación y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas garantizan el acceso a una educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y obligan a las autoridades a tomar las medidas necesarias para asegurar el respeto de la dignidad e identidad de las personas indígenas. La Escuela Nueva Mexicana. Este modelo educativo integra la inclusión y la interculturalidad como ejes rectores para cumplir con el mandato constitucional, reconociendo a los pueblos indígenas como sujetos de derechos plenos. A pesar de este marco legal, la educación indígena en México enfrenta un rezago histórico, con carencias en infraestructura,
formación docente bilingüe real y la persistencia de un enfoque que, históricamente, ha buscado la asimilación más que respeto de la autonomía cultural. El derecho a la educación indígena está protegido por varios instrumentos internacionales que sirven de base para el derecho comparado. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En el artículo 14 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consistencia con los métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribunales. Determina que los servicios educativos deben desarrollarse y aplicarse en comparación con estos pueblos para responder a sus necesidades particulares, garantizando la igualdad de oportunidades en todos los niveles educativos. Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. Promueve satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje para todos, incluyendo a las poblaciones indígenas. Los estudios de derecho comparado examinan cómo los diferentes estados incorporan estas normas internacionales en su legislación nacional y qué políticas públicas implementan. Los puntos clave de comparación incluyen reconocimiento de la autonomía. Se compara el grado de autonomía o autogobierno que los países otorgan a los pueblos indígenas para gestionar sus propios asuntos educativos, como se contempla en el artículo 31 de la Declaración de la ONU. Oficialidad lingüística y educación bilingüe. Se analiza la validez y el uso de las lenguas indígenas como lenguas nacionales en el sistema educativo, como en el caso de México con la Ley General de Derechos Lingüísticos y la implementación de la educación bilingüe e intercultural. Pertinencia cultural. Se evalúa cómo los sistemas educativos nacionales logran atender las necesidades educativas con penitencia cultural, respetando y promoviendo su patrimonio histórico y sus culturas, en contraste con modelos educativos que buscan la homologación de todos los ciudadanos. Políticas educativas específicas. Se comparan las políticas educativas como el programa Escuela Nueva versus la educación indígena en Colombia. Coordinación jurídica. Se estudian los desafíos de la coordinación entre el derecho estatal y el derecho indígena y cómo esto influye en la creación de normativas educativas adecuadas. Comparación con otros contextos. Es un análisis comparativo. La legislación mexicana se alinea con los estándares internacionales en cuanto al reconocimiento de la educación bilingüe e intercultural. Sin embargo, la brecha entre la ley y la realidad es un punto crítico. Contrasta con otros países. Si bien no existen datos específicos con los resultados de búsqueda para una comparación detallada de implementación de resultados sobre la educación indígena en América Latina, sugieren que países como Brasil, mencionado en un contexto de educación superior intercultural, también exploran modelos de educación superior indígena diferenciados, aunque con sus propios desafíos y contextos demográficos distintos. El desafío común. Un elemento común en muchos países en la región es la lucha por pasar de una política de educación para indígenas decidida externadamente a una de educación con o por indígenas. En resumen, el derecho comparado muestra que México tiene un marco legal que busca la pertinencia cultural y lingüística, en consonancia con la normativa internacional, pero enfrenta el reto persistente de garantizar que estos derechos se traduzcan en una educación de calidad, equitativa y realmente autónoma para las comunidades indígenas, superando el rezago y la exclusión histórica. Mientras que México posee un marco jurídico que, en teoría, cumple con los estándares internacionales de educación intercultural y bilingüe, la implementación efectiva y el cierre de la brecha entre la ley y la realidad sigue siendo retos mayores. El derecho comparado, particularmente con naciones que han otorgado mayor autonomía institucional de los pueblos originarios, sugiere vías para fortalecer el control local y la pertinencia cultural de la educación, aspectos en los que México aún tiene un cambio por recorrer. Gracias.